El olor del trauma. El mundo de Caimán era una sinfonía de humedad y vida, un concierto constante donde cada nota olfativa y vibración auditiva tenían un significado. Su existencia se tejía en los hilos del río, la arcilla roja y el sudor salobre de Elías. Él no era un perro de raza definida, sino una mezcla imponente de fuerza y astucia ribereña, un cuerpo musculoso y ancho, patas fuertes hechas para la tierra pantanosa y un pelaje pardo, denso, con cicatrices que narraban silenciosas batallas territoriales. Pero lo que definía a Caimán era su lealtad, no su linaje. Su hogar era la pequeña cabaña de madera y zinc, sostenida por pilotes sobre la orilla, y su corazón latía al ritmo de dos personas, Elías, su alfa, el hombre fornido de manos ásperas que le había dado un nombre y un propósito, y Lía, la nieta de Elías, su cachorra humana, la niña cuyo olor a jazmín silvestre y esperanza calmaba el rugido ancestral que a veces despertaba en su pecho. Ese día, sin embargo, la sinfonía se rompió. Elías había partido antes del amanecer, remando silenciosamente en su canoa, prometiendo a Lía la captura de un paiche gigante. Caimán no había ido. Elías se lo había prohibido con un tono de voz inusualmente tenso, un gruñido bajo que a Caimán le había sabido a advertencia, a peligro que no se podía desafiar. Se quedó en la orilla, observando el rastro menguante de la canoa, sintiendo el aroma del musgo y la neblina matinal. Horas más tarde, el sol ya estaba alto, hirviendo el aire. Caimán dormitaba con un oído atento, el hocico sobre sus patas, cuando un olor lo despertó de golpe, cortando el aire como un machete: miedo. No era el miedo previsible del jaguar que acecha o el temor de la presa en fuga. Era un miedo coagulado, metálico y profundo, mezclado con el olor espeso de la sangre, el fango y algo terriblemente químico, como tierra quemada y un perfume de flores muertas. Se puso de pie, su gruñido se atascó en la garganta. Su cuerpo, instintivamente, se tensó. Elías regresaba. Pero no era la remada rítmica ni la voz cantarina que anunciaba la pesca. Era un arrastre. Un sonido seco de madera raspando la tierra. Caimán corrió. Lo encontró en el claro. Elías no traía el paiche. Apenas podía sostenerse. Su torso, desde la cintura hasta el hombro, estaba empapado en un color oscuro y pegajoso que olía a herida abierta y desinfectante casero. Pero la herida no era lo peor. Era la mirada. Los ojos de Elías, normalmente del color del barro seco y llenos de luz vital, estaban vidriosos, fijos en un punto invisible sobre el hombro de Caimán. Lía salió de la cabaña con un grito sofocado, y Caimán se interpuso entre ella y su abuelo, no para protegerla de Elías, sino de lo que Elías se había convertido. Caimán, fuera, vete, bestia estúpida. Elías siseó. La voz no era la de su alfa. Era quebradiza, llena de una rabia fría que Caimán nunca había escuchado. Caimán ignoró la orden. Su nariz se pegó al cuerpo de Elías, buscando la fuente del trauma. La herida era larga, sí, como si un gancho o una garra gigantesca le hubiera desgarrado la piel, pero no tenía la marca de los dientes de un caimán o un jaguar. Olía a veneno vegetal, a musgo podrido y a alga marina. En ese río dulce, el olor salobre le pareció un error, una nota falsa en la sinfonía de la selva. Mientras Lía lloraba, Elías se desplomó. Balbuceaba palabras sin sentido, pero que a Caimán le llegaron con la fuerza de un rayo. El agua, Caimán. El agua. Cristalina. Demasiado silenciosa. Lo vi al fondo. No era ella. No solo la serpiente. Esos están aquí. Los malditos de la serpiente negra. Caimán conocía las anacondas. Eran depredadores. Olían a fango, a digestión lenta y a músculo puro. Pero este miedo de Elías era diferente, más humano. La anaconda gigante de la región era un peligro real, pero Elías era un ribereño que había vivido toda su vida con ellas. ¿Por qué ese terror paralizante? Caimán lamió la mano inerte de Elías. La piel del hombre ardía. En el delirio, Elías apretó la pata del perro con una fuerza inesperada. Me siguió. Escuché los motores. El lago de cristal. No dejes que toquen el cristal, Caimán. Es la puerta. Motores.
La palabra resonó en la mente del perro. Motores no olían. No eran parte del bosque. Eran la marca de la intromisión, del peligro racional y humano. Lia, con la madurez que la necesidad impone, vendó al abuelo y lo acostó. Lloraba en silencio, acariciando la cabeza de Caimán. No sé qué le ha pasado, Caimán. No quiere que lo miren. Dice que está contaminado. Caimán se quedó junto a la cabecera de Elías. El perro podía oler la fiebre que subía como el agua en la época de lluvias, pero también percibía otro olor, sutil, que emanaba de la pequeña mochila de pesca de Elías, tirada en un rincón. Un olor a tierra seca, a papel viejo y a un metal pesado y frío, algo que Elías nunca había llevado consigo en sus sencillas jornadas de pesca. Elías no durmió. Gemía y sudaba, y cada vez que el sol se ponía, su paranoia crecía. A Caimán le prohibió salir y Lia le rogó que vigilara. En la perspectiva del perro, su mundo se había reducido a una cabaña apestosa a enfermedad, culpa y el recuerdo constante de su propia falla. No estaba allí para proteger a su alfa. Caimán no podía fallar de nuevo. Había sido abandonado una vez, amarrado a un tronco en la orilla opuesta del río, donde había aprendido que la lealtad no siempre era recíproca. Elías lo había encontrado y liberado. Esa deuda de vida era sagrada. A medianoche, la cabaña era un infierno de sombras. Elías gritó de repente: «No la toques, es mía, no la llevarán». Se aferraba a un pequeño relicario de madera que normalmente estaba colgado en la pared. Caimán miró la mochila. El olor a metal y papel era más fuerte. Con la agilidad de un fantasma, se deslizó hacia ella, sus movimientos eran silenciosos, a pesar de su tamaño. Usando su hocico, empujó la mochila hasta que su contenido se derramó. Un pequeño mapa, enrollado y empapado en aceite de motor. Un trozo de papel arrugado con coordenadas escritas a mano. Y el objeto metálico, una pieza de una brújula o un dispositivo de medición, que no pertenecía al mundo ribereño. Caimán olfateó el mapa, sintiendo el eco del aroma de Elías, pero también la invasión de un olor acre, a humo y a botas de cuero costoso. Esos olores no eran de la selva. Eran de los invasores. De repente, un sonido, delgado como un hilo de nylon, vibró en el aire, superando el coro de los insectos. No era el gemido del viento ni el croar de las ranas. Era un sonido mecánico, un clic-clic-clic amortiguado, rítmico, que solo un oído canino hipersensible podía captar. Venía de la dirección del río, lejos de la cabaña, pero acercándose, lento y deliberado. Caimán levantó la cabeza, su cuerpo se hizo una estatua de músculo y alerta. El sonido era un compás de un motor pequeño, regulado al mínimo, apenas audible, pero inconfundible. No era la canoa de un vecino. Era el motor que Elías había mencionado en su delirio. Era el olor a botas caras que se acercaba. Un miedo instintivo, frío, le recordó que el peligro venía del agua, del lago de cristal, pero el peligro se estaba acercando a la cabaña. Caimán se giró hacia la ventana. Elías gemía, atrapado en su pesadilla. El perro se plantó frente a la puerta, erizado. Los clic-clic-clic se detuvieron. Hubo un silencio denso. Entonces, justo cuando el silencio se hizo insoportable, Caimán captó un sonido nuevo, inquietante, que provenía del borde de la vegetación densa, al final del sendero que conducía al lago exótico. Un guinche. El sonido metálico de un cable tenso, de una máquina que levanta algo pesado, seguido por un grito bajo, inhumano, ahogado por la distancia. Un sonido que no era de fauna ni de flora, sino de destrucción organizada. Caimán se lanzó contra la puerta, su lealtad superando el pánico. Los invasores estaban cerca, usando la noche y el silencio para trabajar. El lago de cristal y la sospecha. El aroma a papel húmedo, a aceite de motor y a la promesa de un camino desconocido llenó la nariz de Caimán. El peso de la brújula y el mapa no era físico, sino emocional, un ancla pesada de responsabilidad depositada sobre él por Lia. La niña, con el rostro iluminado por la débil luz de la luna que se colaba entre las rendijas de la cabaña, no lloraba ya, su gesto era de una resolución que Caimán reconocía, la misma tenacidad silenciosa de su abuelo antes de que el lago lo rompiera. «Mira, Caimán», susurró Lia,
desplegando el mapa sobre el suelo de tierra compactada. Su dedo temblaba ligeramente al trazar una línea. Está aquí, el punto rojo. Lo llamó, el ojo de Dios. Es el lago. Pero esta otra marca, señaló una X borrosa más allá del cuerpo de agua, no sé qué es. Pero el abuelo dijo que era donde ellos vendrían. Caimán lamió la mano de Elia, un gesto de reconocimiento. La comunicación era perfecta, las palabras humanas solo servían para confirmar lo que su instinto ya gritaba. Los hombres de las botas caras y los motores silenciosos estaban en el punto marcado, y ese lugar estaba justo más allá del sitio donde Elías había sido atacado. Dejó a Elia al cuidado de Elías, asegurándose de que la niña cerrara la puerta con el pesado cerrojo de madera. El olor a enfermedad y miedo de Elías era un tótem que protegía a Caimán de la culpa de irse, un recordatorio de que su deber no era quedarse a lamer heridas, sino neutralizar la amenaza. Se deslizó fuera, su figura imponente se disolvió en la oscuridad de la noche ribereña. El viaje hacia el lago era una travesía sensorial. Caimán no seguía un camino visual, seguía el rastro olfativo. El aire estaba saturado de los efluvios de la selva, las orquídeas nocturnas, la descomposición dulce de la hojarasca, la feromona de los depredadores que cazaban en la oscuridad. Pero bajo todo eso, Caimán percibía las capas delatoras de la presencia humana, diésel, nicotina barata, y un toque de jabón sintético que contrastaba con los aromas naturales. Estos olores crecían en intensidad a medida que se acercaba al ojo de Dios. Llegó a la orilla del lago. El sitio era exactamente como Elías lo había descrito en su delirio, inquietante en su belleza. Bajo la luna llena, el agua era de una transparencia irreal, un espejo de cristal líquido que reflejaba las estrellas con una nitidez escalofriante. No había algas verdes, no había la turbidez normal del río. Era un vacío azul profundo, seductor y antinatural. Caimán detuvo su marcha. Su instinto le gritó que algo estaba fundamentalmente mal con ese lugar. Los lagos normales bullían de vida, el croar de las ranas, el nado de los peces pequeños, el chapoteo del caimán local. Este lago estaba silencioso. Un silencio tan denso que parecía absorber el sonido, envolviendo el lugar en una atmósfera de muerte latente. Caminó por la orilla, sus patas hundidas en el sedimento suave. El olor a tierra quemada y a ese perfume de flores muertas era aquí más fuerte. No era un olor a magia o maldición, como temía Elías, era un olor a producto químico. Un tipo de herbicida o un agente limpiador, diseñado para erradicar la vida orgánica. Esto explicaba la transparencia y el silencio. Alguien había preparado el lago. Su nariz trazó un patrón. Cerca de unas piedras pulidas por el tiempo, Caimán detectó una concentración de olores. Se agachó, escarbando. La tierra cedió, y su hocico tocó un objeto duro y liso. Lo sacó con delicadeza, era un guante de látex quirúrgico, nuevo, manchado de fango y una sustancia cristalina y aceitosa. Este no era el equipo de un pescador. Era el equipo de alguien que no quería dejar huellas dactilares o que manipulaba algo peligroso. El descubrimiento despertó una rabia fría en Caimán. Elías había sido herido por algo más que la anaconda, había sido víctima de un crimen. La anaconda, grande como era, probablemente había atacado a Elías por haber sido molesta o contaminada por los intrusos, convirtiéndose en una víctima colateral de la acción humana. Caimán siguió el rastro de las botas. Los hombres no habían entrado por el camino principal. Habían llegado por el agua y habían desembarcado en un pequeño entrante, oculto por la vegetación. Allí, la evidencia era abundante. Restos de comida enlatada, colillas de cigarros, y, lo más importante, un rastro fresco de arrastre que se dirigía hacia el interior de la selva, justo en la dirección de la 10ª marcada por Lía en el mapa. Mientras olfateaba la tierra, Caimán tropezó con un objeto parcialmente enterrado. Era una herramienta de pesca inusual, no la clásica arpón o red, sino un dispositivo de acero inoxidable con un pequeño dial de presión. No parecía diseñado para capturar peces, sino para extraer algo del fondo profundo, quizás muestras o especímenes frágiles. Al examinarlo, Caimán notó un residuo sutil que olía a almizcle animal y a metal caliente. La sospecha se solidificó en certeza, no eran pescadores furtivos, eran cazadores o traficantes. De repente,
Caimán levantó la cabeza. El aire trajo un cambio en la sinfonía. Una fragancia artificial, dulce y empalagosa, que intentaba enmascarar el olor a sudor y a nicotina. Estaban volviendo. Se lanzó a cubrirse detrás de una roca grande, moviéndose con la rapidez silenciosa de un felino. Su cuerpo se fusionó con las sombras, dejando solo sus ojos ambarinos fijos en el entrante. Escuchó el clic 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 del motor silencioso de nuevo. Dos figuras emergieron de la penumbra del río, empujando una pequeña balsa de goma. Eran hombres grandes, vestidos con ropa táctica oscura, totalmente fuera de lugar en la selva. Sus movimientos eran profesionales, no de gente que teme al bosque, sino de gente que lo usa como escondite. El primer hombre, bajo y corpulento, tenía un olor a miedo bien disimulado bajo la colonia sintética. El segundo, alto y delgado, olía a arrogancia y poder. Caimán no necesitaba entender el lenguaje corporal humano para saber que este último era el líder. Los hombres hablaban en voz baja. Caimán solo distinguía tonos, pero los tonos eran suficientes: impaciencia, frustración, y una mención recurrente a un paquete. «Tenemos que ir por el viejo», dijo el hombre bajo, con un gruñido. «No. Aún no», respondió el líder, su voz era seca y fría. «Él es el cebo». Elías vio el nido, y más importante, vio la operación de transporte. Si la serpiente lo hirió, lo mejor es que crean que está infectado o loco. Hoy solo tomamos las muestras finales y regresamos. Mañana, por la noche, volvemos por lo que le robó al jefe. Y por la niña. La mención de Lía hizo que la sangre de Caimán hirviera, pero se mantuvo inmóvil. La disciplina de un guardián es más fuerte que la rabia. El hombre bajo, mientras empacaba las herramientas de muestreo, dejó caer una botella. Caimán vio que era el frasco del herbicida que había vaciado el lago. Antes de que el líder lo regañara, el hombre bajo se agachó y dejó caer algo más, un trozo de tela oscura, casi invisible en la arena. Caimán aprovechó un momento de distracción cuando los hombres se preparaban para abordar la balsa. Se arrastró con el vientre pegado al suelo. Su nariz encontró la tela. Olía a Elías. Era un fragmento de la camisa que Elías usaba cuando fue atacado. Pero había algo más impregnado, un olor intenso, a sal y metal. Una pieza de evidencia crucial. Mientras los hombres se alejaban en la balsa, Caimán se levantó. Su misión era clara: proteger a Lía, cuidar a Elías, y detener a los invasores. La 10ª en el mapa significaba el sitio de su campamento. La tela en su hocico era su nueva brújula. Corrió de vuelta hacia el camino principal, sintiendo la urgencia de Lía. No podía dejarla sola sabiendo que esos hombres planeaban su secuestro. Al llegar cerca de la cabaña, Caimán se detuvo. El clic 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 del motor de los hombres se había silenciado a lo lejos. La cabaña estaba oscura. Lía, con la pequeña linterna de Elías en la mano, había salido a esperarlo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la tela ensangrentada. «¿Qué es eso, Caimán?», susurró, con voz ahogada. Caimán la ignoró, olfateando la cabaña. El olor a miedo y enfermedad había sido reemplazado por un rastro tenue que su nariz captó en la madera de la puerta. Era el olor a perfume sintético y a botas caras. Los hombres no se habían ido directamente. Habían pasado por la cabaña, dejando una amenaza silenciosa y un rastro de su presencia. Caimán miró el horizonte, hacia donde el rastro de las botas conducía al campamento ilegal. Miró a Lía, cuyos ojos se llenaban de terror al entender que habían estado allí. Caimán, con un gruñido bajo y protector, empujó suavemente a Lía hacia adentro, obligándola a cerrar el cerrojo. Él se quedó afuera. El perro sabía que no podría proteger a la cabaña y perseguir a los invasores al mismo tiempo. La decisión lo consumía. Entonces, su nariz captó otro olor, uno que venía del interior de la cabaña, debajo del jergón de Elías. Un olor fuerte a cuero viejo, a humedad y a un metal. Elías había escondido algo allí antes de caer enfermo. Caimán, con la curiosidad de su raza, empezó a escarbar la tierra debajo de la cabaña con sus poderosas patas delanteras. La pesadilla del abandono.
El olor a cuero viejo y metal frío del collar de choque era un veneno que subía por el hocico de Caimán, quemando su memoria con el recuerdo del dolor y la traición. No era solo un objeto, era un fantasma que había vuelto para acechar su lealtad. Elías, su alfa, el hombre que lo había liberado de una vida de castigo y soledad, había guardado un recordatorio tan cruel bajo su propio lecho. La emoción que inundó a Caimán fue un torbellino de agonía. El perro gruñó, un sonido grave y quejumbroso. Elías no había usado ese collar en él, pero el objeto era la prueba tangible de la violencia humana, la misma violencia que lo había dejado encadenado a un tronco hace años, temblando bajo la lluvia, esperando una muerte lenta y amarga. Aquel recuerdo, vivo y vívido como si fuese ayer, se desplegó en su mente. El olor a perro mojado y a desesperación. La correa de cáñamo se hundía en su cuello. Su cuerpo joven, magullado y hambriento, era inmovilizado por la vergüenza. El hombre que lo había atado no era Elías, era un cazador sin escrúpulos que lo había usado y luego lo había desechado por inútil. El miedo visceral de ser abandonado era un terror que Caimán había enterrado profundamente. El resurgimiento de este trauma se mezcló ahora con la presencia de Elías, enfermo y delirante a pocos metros. La paranoia de Elías, su rabia inexplicable al regresar del lago, ahora tenían un eco cruel en el corazón de Caimán. Si Elías había ocultado este objeto, ¿qué otras verdades amargas había enterrado? ¿Estaba su protector también corrompido, al igual que los hombres de las botas caras que acechaban en la oscuridad? El instinto le decía a Caimán que el lazo con Elías y Lía era de amor incondicional. Su mente, sin embargo, jugaba con la duda, la misma duda que carcomía a Elías desde el ataque. Lía, despertada por el gemido lastimero de Caimán, se acercó, sus pies descalzos sobre la tierra fría. Se arrodilló, y su olor a inocencia y preocupación rompió temporalmente el miasma de la traición. ¿Qué encontraste, Caimán?, susurró, tomando el pequeño diario. Caimán la observó mientras la niña abría el cuaderno. Lía leía en voz alta, y las palabras se transformaron en un sonido coherente, aunque la verdadera clave seguía siendo la emoción que las acompañaba. Día 12. La cueva es real. La encontré bajo el tronco hundido. El cristal está seguro, pero la serpiente es la guardiana. Le conté la ubicación a Caimán hace años, como un juego. Le dije que era el tesoro de los guardianes. No sabía que se convertiría en esto. Lía pasó la página manchada de sangre. El texto se hacía más frenético. El error fue mío. El collar, lo guardé como recordatorio de mi vida pasada, cuando yo era como ellos. No pude tirarlo. Ahora, temo que ellos sepan que se lo conté al perro. Vienen por mí, no, vienen por el secreto que le conté a Caimán hace años. Él es la clave del lago. La revelación golpeó a Caimán con la fuerza de una riada. El collar de choque no era una amenaza dirigida a él, era un símbolo de la vida pasada de Elías, una vida de la que el hombre había huido y que ahora lo alcanzaba. Elías no lo había traicionado, había estado luchando por protegerlo de un secreto que ambos compartían. Caimán recordó el juego. Elías solía susurrarle al oído mientras caminaban por la selva. Le había enseñado a Caimán a asociar ciertos olores y puntos de referencia con palabras clave. El tesoro de los guardianes era una cueva submarina, oculta cerca del lago, que solo un nadador experto o un perro acuático podría alcanzar sin un equipo sofisticado. Elías se lo había contado a Caimán porque confiaba más en la lealtad de su perro que en la de cualquier hombre. La culpa de la desconfianza hirió a Caimán. Lamió la mano de Lía, un torrente de afecto y disculpa, y luego lamió el rostro sudoroso de Elías. Elías gimió. Esta vez, su voz era menos rabiosa y más débil. Ellos tienen el veneno, hijo. El veneno que usaron para limpiar el lago. Me tocaron. No dejes que toquen a Lía. Es una maldición. Caimán entendió la nueva dimensión del peligro. No solo el secuestro, sino la contaminación, la enfermedad. El olor a miedo y enfermedad que emanaba de Elías se había convertido en el olor a sacrificio. Elías estaba sufriendo solo para mantener a salvo a su nieta y a su perro. La noche se consumía lentamente. Caimán se levantó, su mente canina ahora enfocada en una estrategia de protección.
El diario y el collar estaban escondidos de nuevo. Caimán se postró junto a la puerta, erizado. Los invasores sabían que el secreto estaba con el perro. La cabaña, lejos de ser un refugio, era un señuelo. Al amanecer, la temperatura de Elías subía. Lía le daba agua, pero el hombre la escupía. El olor a hierbas medicinales de la selva ya no enmascaraba el hedor químico. De repente, Caimán sintió un cambio en el aire. Un olor nuevo, tenue al principio, pero que crecía rápidamente. No era el olor a bota cara. Era un olor acre, como a fermentación y metal caliente, acompañado por el sonido de un pequeño motor fuera de borda. Caimán se acercó a una rendija en la pared, su ojo pegado a la abertura. Vio un bote pequeño, camuflado con ramas, que se acercaba lentamente a la orilla opuesta del río. El bote llevaba a 2 hombres. No eran los traficantes de la noche anterior. Eran 2 hombres ribereños, con ropas raídas y aspecto cansado. Uno de ellos sostenía una radio de comunicación antigua. Caimán percibió el olor. Bajo el sudor y el tabaco, había un rastro de familiaridad. Estos hombres trabajaban en la parte baja del río, lejos, y eran conocidos por ser oportunistas, dispuestos a hacer trabajos sucios por dinero. Los hombres atracaron el bote y caminaron hacia la cabaña con una calma fingida. Elías, Elías, amigo, vinimos a ayudarte. Gritó el hombre con la radio, su voz era falsamente preocupada. Caimán gruñó, un sonido imperceptible. Su nariz lo advertía, los hombres olían a dinero fácil y a traición. El olor de la nicotina barata de los traficantes de la noche anterior estaba débilmente impregnado en sus ropas. Eran emisarios. Lía, con la inocencia y el temor, se acercó a la puerta, intentando responder. Caimán, con una velocidad fulminante, se interpuso, golpeando el cerrojo con su cuerpo. Lanzó un gruñido grave, profundo, que no era una advertencia, sino una orden: no abras. Caimán, perro estúpido, quítate de ahí. Gritó uno de los ribereños con rabia. El juego había terminado. La falsa amistad se había roto. Caimán sabía que si los dejaba entrar, ellos se llevarían a Lía y el diario. El perro se enfrentó a los 2 hombres. Su pelaje se erizó, su boca se abrió en una mueca silenciosa que mostraba sus colmillos. Este perro está loco, Jacinto, dijo el hombre de la radio. Debe haberlo contagiado el veneno de Elías. No importa. El jefe dijo que si el perro se interpone, que lo tranquilicemos. El segundo hombre sacó algo del bolsillo, un pequeño dardo. Caimán retrocedió ligeramente, sintiendo el peligro químico del veneno en el dardo. Pero no retrocedió de miedo. Retrocedió para posicionarse. El ribereño se preparó para lanzar el dardo. Caimán sabía que tenía que actuar antes de que lo hicieran. Elías gritó desde el interior de la cabaña, un grito de agonía pura, que no era por el dolor físico. La radio, me están buscando por la radio. Caimán, en un movimiento inesperado, se lanzó sobre el hombre de la radio, no para morder, sino para arrebatar el dispositivo. El rumor del caimán negro. El olor acre del tranquilizante, una nota amarga de acetona y miedo, se disipó en el aire, pero la marca del dardo, temblando en el umbral, era un testimonio silencioso de la amenaza que pendía sobre Lía. Caimán sostenía la radio robada con una presión medida, sus dientes marcando el plástico sin romperlo. El aparato era ligero, pero su peso simbólico era inmenso, era el único vínculo con los invasores. Los 2 ribereños, Jacinto y su compañero, estaban paralizados por la audacia del perro. Su incredulidad se transformó rápidamente en furia. «¡Maldito animal!», gritó Jacinto, el hombre sin radio, buscando a tientas en su cinturón. Caimán no esperó. El gruñido de Jacinto olía a adrenalina y desesperación. Si se quedaba, la lucha sería larga y ruidosa, alertando a los traficantes de las botas caras y, peor aún, exponiendo a Lía a un peligro inminente si los ribereños lograban un segundo tiro con el dardo. La prioridad no era luchar, sino ganar tiempo y aislar la comunicación. El perro giró sobre sus patas traseras con una agilidad sorprendente para su tamaño. Se lanzó hacia la selva, la radio en la boca, sin mirar atrás.
El perro tiene la radio. Síganlo. El jefe nos matará si perdemos el contacto. Chilló el otro hombre. La persecución comenzó de inmediato. Caimán era poderoso y conocía cada raíz, cada sendero en el barro seco, cada matorral. Escuchaba el jadeo pesado de los hombres, el crujido de sus botas al romper las hojas. Los ribereños eran rápidos, pero Caimán era la encarnación del territorio. El perro se dirigió estratégicamente hacia el corazón de la vegetación más densa, hacia el límite del territorio del caimán negro. El caimán negro no era un lagarto. Era un jaguar melanístico, raro y de una ferocidad legendaria, que había marcado esa sección del río como su coto de caza. Caimán, el perro, conocía los límites. El olor a almizcle de jaguar, a carne fresca y a peligro puro, era una valla invisible que ningún ribereño sensato se atrevería a cruzar, especialmente al amanecer, cuando el felino volvía de cazar. Mientras corría, Caimán mantuvo la radio encendida. Escuchaba ruidos blancos y de repente, una voz, la voz seca y fría del líder de las botas caras que había visto en la noche. ¿Jacinto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la estática? Caimán no respondió. Siguió corriendo, internándose en la zona prohibida. Escuchaba a los ribereños maldecir, su miedo era tangible en el aire. No, jefe. El perro nos atacó y se llevó el comunicador. Gritó Jacinto, con la voz ahogada por la carrera. ¿Un perro? ¿De verdad me dices que un perro te venció? Vuelvan inmediatamente. No arriesguen la exposición. Solo quiero la posición del viejo y él. La voz del jefe se cortó abruptamente en un chillido de interferencia. Caimán había llegado al límite. El olor a felino era abrumador. Los ribereños se detuvieron. Caimán se escondió detrás de un tronco de ceiba milenario, la radio aún en sus fauces. Escuchó un susurro tembloroso. Jacinto, estamos en su territorio. Mira las marcas en el árbol. Son frescas. El caimán negro acaba de pasar. Maldita sea. El perro nos llevó aquí a propósito. Es una trampa. Caimán, escondido, observaba a los hombres debatir con miedo. La táctica había funcionado. La amenaza del jaguar era mayor que la furia del jefe. En ese momento, sin embargo, el olor a peligro se intensificó. No venía de los ribereños asustados ni del rastro del jaguar. Venía de las copas de los árboles, de un movimiento apenas perceptible. Caimán levantó la cabeza, su ojo experto captó el movimiento. Un mono aullador, grande y agresivo, saltó a una rama justo encima de Jacinto. No era un ataque coordinado, sino una coincidencia. Pero Caimán, con su instinto táctico, vio la oportunidad. Dejó caer la radio, que emitió un fuerte clac al golpear una piedra. El ruido atrajo la atención del mono. El primate, irritado por la intrusión en su territorio, lanzó un grito ensordecedor y arrojó un trozo de fruta podrida hacia los hombres. Los ribereños, ya al límite de su miedo, interpretaron el grito del mono como un signo del despertar del jaguar. En pánico, se dieron la vuelta y huyeron, olvidándose de la radio y del perro. Caimán esperó. Cuando el sonido de sus botas desapareció, recuperó la radio. Estaba intacta. El triunfo fue inesperado, pequeño, pero crucial. Había ganado un respiro, pero sabía que la victoria era temporal. Los traficantes sabían ahora que el perro era el guardián. Caimán volvió sobre sus pasos, más cauteloso que antes, con la radio atada a su collar con una tira de cuero que había arrancado de una vieja mochila abandonada. El camino de regreso a la cabaña lo llevó por una ruta diferente, una que lo acercaba al lago de cristal. Sentía la obligación de verificar la décima en el mapa que ya había señalado. El instinto le decía que la amenaza real no eran los ribereños, sino la operación que estaba ocurriendo en ese lugar. Llegó a un claro cerca de la orilla. La tranquilidad del amanecer no era real. El olor a diésel y jabón sintético era fuerte. Vio, a través de la densa vegetación, el campamento. Era rudimentario, pero profesional, una tienda de campaña, varios bidones de combustible y una gran balsa de goma inflada a medias. Y luego lo vio,
el motivo de la cacería. No era un animal. Era un tronco de madera enorme, sumergido parcialmente en el agua, pero con una red de cables de acero gruesos que lo rodeaban. Los cables estaban enganchados a un guinche, el mismo que Caimán había escuchado anoche. El tronco no era natural, estaba trabajado, ahuecado. Caimán observó más de cerca. El tronco estaba siendo usado para camuflar una cámara hiperbárica improvisada, de la cual salían mangueras hacia el fondo del lago. Los traficantes no estaban solo extrayendo algo de la superficie, estaban llevando a cabo una operación subacuática compleja. Su nariz se centró en un punto particular de la cámara camuflada. Allí, un olor único y perturbador emanaba. Un olor intenso, almizclado, de una especie animal rara, que Caimán solo había olido una vez, hace años, cuando Elías había rescatado a un pequeño caimán albino, casi blanco, de cazadores furtivos. El caimán albino era un mito, un tesoro biológico. La verdad se reveló con la fuerza de una onda de choque. El ataque de la anaconda a Elías había sido una distracción, o la anaconda estaba protegiendo algo que los traficantes querían. Estaban usando el lago, limpio, para capturar y transportar ese raro espécimen, o su nido. La parálisis y el veneno de Elías eran para mantenerlo callado. Caimán se acercó con cautela. Tenía que sabotear la operación, pero el campamento estaba desierto. Los traficantes debían estar buceando. Caminó alrededor del perímetro, olfateando. El olor a metal oxidado se intensificó. Vio la trampa. No era una trampa para perros, sino un sofisticado lazo de alambre de piano, casi invisible, colocado estratégicamente en el único sendero que conducía a la orilla del lago. Estaba diseñado para atrapar un animal grande, o un hombre, con una fuerza de cierre que rompería huesos. Caimán, con su inteligencia canina, recordó el olor a sudor y a nicotina del traficante de la noche anterior. Esta trampa había sido colocada por el líder, después de que Caimán lo había espiado. Era personal. El perro se dispuso a desactivarla. Se agachó, usando su hocico para oler la tensión del cable. Con sus patas delanteras, comenzó a escarbar la tierra suavemente alrededor del punto de anclaje. De repente, una vibración profunda, que no era un sonido, sino una resonancia en el suelo, interrumpió su tarea. El suelo tembló bajo sus patas. La cámara hiperbárica camuflada emitió un sonido de liberación de presión, como un profundo ji submarino. Estaban saliendo. Caimán se congeló, atrapado a pocos metros de la trampa activa. Los cables del guinche comenzaron a tensarse con un chirrido metálico. Dos figuras, envueltas en trajes de buceo, emergieron del tronco camuflado. El líder de las botas caras y su compañero. Ambos tenían en sus manos lo que parecían ser tubos de muestra sellados. El líder se quitó la máscara, mirando directamente hacia el sendero donde estaba Caimán. No lo vio, pero el perro sintió la mirada penetrante. El perro debe haber regresado. Huele a humedad, ¿no? Dijo el líder a su compañero. El compañero se rió. Si cae en mi lazo, será un guardián silencioso. Caimán no pudo moverse. La trampa estaba entre él y la huida. Justo en ese instante, el líder dio un paso hacia el sendero, en dirección a la cabaña. Caimán no tuvo otra opción. Se lanzó hacia un lado, evitando el lazo por escasos centímetros. El movimiento activó el cable de liberación. El lazo se cerró con un chasquido aterrador. Los buzos se giraron de golpe. Vieron la trampa cerrada, y a Caimán, erizado y jadeante, a la vista. La trampa de los hombres. El shock eléctrico se disipó tan rápido como había llegado, dejando a Caimán postrado, no por el dolor residual, sino por la humillación y la fría comprensión. El collar de choque que Elías había guardado como un fantasma del pasado no era una reliquia, era un arma robada por el líder de los traficantes. Su olor a metal viejo y cuero podrido, que había confundido con la traición de Elías, era la propia herramienta de la esclavitud. El líder, el hombre de las botas caras y la voz seca, se arrodilló junto al perro. Su olor a arrogancia y jabón sintético era abrumador. «¿Ves, Caimán?», dijo el hombre, sus palabras lentas y siseantes. «Somos viejos conocidos. Elías te liberó de un collar,
pero yo tengo el control remoto. Tu lealtad es admirable, pero tu dolor es manipulable. Ahora serás útil. Nos llevarás a la cueva. Caimán intentó levantarse, pero el hombre presionó de nuevo el control remoto. Un impulso eléctrico seco y lacerante le recorrió el cuello, recordándole al perro su impotencia. El dolor no era solo físico, era la resurrección de su trauma de abandono, amplificado por la tecnología. Estaba encadenado de nuevo, esta vez a la voluntad de su enemigo. El hombre se puso de pie, riendo con superioridad. Su compañero, el otro buzo, se acercó con el rifle de aire comprimido. ¿Qué hacemos con él, jefe? ¿Lo amarramos? No. Es más útil suelto. El viejo Elías le confió la ubicación de la cueva, del tesoro de los guardianes. Este perro es más inteligente que ustedes dos juntos. Nos guiará, y de paso, será un buen disuasivo. Si alguien más se acerca a la cabaña, él será nuestra advertencia. El líder pateó el costado de Caimán, suavemente, ordenándole levantarse. El perro se alzó, su cuerpo temblando de rabia controlada. Cada músculo gritaba por atacar, pero sabía que un solo movimiento mal calculado resultaría en la parálisis y la muerte. Su misión ahora era la supervivencia y la estrategia. Bajo la amenaza del collar, Caimán fue forzado a volver al campamento. Los traficantes lo ataron con una correa corta al tronco camuflado que ocultaba la cámara hiperbárica. Lo dejaron allí como un prisionero y un trofeo. Caimán aprovechó el momento de aparente inactividad. Los traficantes se ocuparon de sus herramientas de buceo, discutiendo el paquete que debían encontrar. Elías no tuvo tiempo de moverlo, dijo el líder. El caimán albino es nuestro, pero el viejo debe haber escondido los huevos o las crías en esa cueva. Es un mito, pero la información en el diario es clara. Caimán, con su oído agudo, escuchaba la discusión. El paquete eran crías de caimán albino, una especie tan rara que valía una fortuna en el mercado negro. Elías, al descubrir el nido o las crías, y sabiendo de la cueva, las había escondido para protegerlas. El perro comenzó su análisis sensorial del entorno. El olor a diésel estaba concentrado en la base del tronco camuflado. Allí estaba el motor del guinche y el compresor de aire. La vulnerabilidad de los invasores. Caimán centró su atención en el cable de acero del guinche, la herramienta que utilizaban para sumergir y sacar el tronco camuflado. El cable estaba tensado y cubierto con una capa de aceite industrial. Con la correa limitando su movimiento, Caimán comenzó a morder. No el cable, sino la fina capa de aceite. Poco a poco, con la paciencia que solo un animal puede tener, limpió una sección del cable, sintiendo la textura de las fibras metálicas. Su objetivo no era cortar el cable, sino debilitar la línea de amarre de la balsa de goma inflable, que estaba cerca. El trabajo era lento y silencioso. Cada vez que el líder se giraba, Caimán se detenía, fingiendo la docilidad de un perro sometido. De repente, el líder lo llamó. Caimán. ¿A la cabaña? Es hora de buscar lo que el viejo te dio. El hombre desenganchó la correa de Caimán, sosteniendo el control remoto en la palma de su mano. Lo obligó a dirigirse a la cabaña. El terror de desobedecer el collar era un freno más fuerte que cualquier cadena. Caminaron de regreso. Caimán, forzado a caminar delante, usó el viaje para trazar una ruta mental de escape y sabotaje. El camino estaba lleno de las marcas de sus pasos de la noche anterior y el rastro de la huida de los ribereños. Llegaron a la cabaña. Estaba silenciosa. Lía, sabiendo que el peligro había regresado, se había atrincherado. El líder se acercó a la puerta y golpeó con fuerza. Lía. Abre. Vengo con Caimán. Tu abuelo nos necesita. La voz de Lía, pequeña y firme, respondió desde el interior. Vete. Sé quién eres. Elías no confía en ti. La furia del líder fue palpable en el aire. Olía a resentimiento y a plan frustrado. Sacó una herramienta de su bolsillo. Bien. Tendremos que ser menos amables. Caimán vio el peligro inminente. Tenía que distraer al líder, pero el miedo al collar lo inmovilizaba. Miró a la ventana,
donde podía sentir el olor de Lía, asustada, pero observando. Caimán recordó el viejo juego de Elías: si quería avisar de un peligro inminente, debía golpear la tierra en un ritmo específico. El perro comenzó a escarbar la tierra frente a la puerta. Su ritmo era lento al principio, pero luego se aceleró en el patrón de alarma. El líder se giró, irritado. ¿Qué haces, estúpido? Deja de escarbar. Caimán ignoró la orden y siguió escarbando, arrojando tierra y hojas. El líder, impaciente, presionó el control remoto. El shock eléctrico fue un castigo brutal. Caimán gimió y se detuvo, pero había ganado un segundo crucial. Lía había entendido. Desde la rendija, Caimán escuchó un susurro: el diario. Mientras el líder se preparaba para forzar la puerta, Caimán se abalanzó sobre el hombre, no para atacarlo, sino para morder el bolsillo donde estaba el control remoto. El líder rugió de sorpresa y rabia, golpeando al perro con el rifle. Caimán, aturdido, retrocedió. «Suficiente», gritó el hombre. «Vamos a hacer esto a mi manera». El líder pateó la puerta, rompiendo el frágil cerrojo. Entró a la cabaña. Caimán, incapaz de seguirlo por el miedo al collar, se quedó en el umbral, observando la escena. Lía estaba parada junto al lecho de su abuelo, sosteniendo el diario. «Aléjate de él», gritó Lía, con el rostro cubierto de lágrimas. Elías, semi-inconsciente, intentó levantarse, murmurando el nombre de Caimán. El líder sonrió, triunfante. «¡Qué conmovedor! Ahora, dame el diario». Lía, con una resolución inesperada, no se lo dio. Lo arrojó al fuego que ardía bajo las ollas para hervir agua. El líder gritó de furia. Mientras se lanzaba a rescatar el diario, Caimán vio su oportunidad. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, el perro se lanzó a la cabaña, ignorando el miedo al shock eléctrico. Su objetivo no era el líder, sino el cable de la radio que el hombre había puesto sobre una mesa. Caimán lo agarró con sus dientes y tiró con todas sus fuerzas. La radio cayó al suelo, y un sonido de estática penetrante llenó la cabaña. En medio del caos, Caimán escuchó la voz del compañero, viniendo por la radio. «Jefe. ¿Problemas? El guinche, alguien saboteó la línea. La balsa se está desinflando». El líder maldijo. Su rostro se desfiguró por la rabia. Entendió que el perro sometido había saboteado la operación en el campamento. El hombre se giró hacia Caimán, levantando el rifle para golpearlo. En ese instante, la atención de Caimán se fijó en algo que Lía había dejado caer en su pánico: una pequeña herramienta de pesca de Elías, con un gancho afilado. Caimán se abalanzó sobre la herramienta, la agarró con sus dientes, y justo cuando el líder se preparaba para golpearlo, el perro giró su cuerpo y lanzó la herramienta con una sacudida de su cabeza. El gancho no hirió al líder, pero se enganchó en el cordón del control remoto que colgaba de su cinturón. El líder sintió el tirón y, en su pánico, soltó el rifle. Se agachó para agarrar el control remoto, pero Caimán ya se había lanzado. En medio de la lucha, el perro mordió el cordón. No lo rompió, pero el control remoto se disparó, cayendo por un agujero en el suelo de la cabaña, donde las aguas del río se agitaban. El líder se quedó inmóvil. El control remoto del collar de Caimán estaba perdido. Caimán lo miró. La cadena de mando se había roto. Su miedo se había transformado en un triunfo inesperado, aunque efímero. La falsa amistad. El olor a papel quemado del diario y la adrenalina del enfrentamiento se mezclaban con el hedor de la derrota del traficante. Caimán no dudó. Ignoró el collar inactivo que aún ceñía su cuello, ahora un simple trozo de cuero inofensivo. Su atención se centró en el objeto que el líder había dejado caer, la foto borrosa de Lía, enrollada alrededor de la lámina de metal afilada. El metal olía a manipulación, a amenaza silenciosa. No era una simple foto, era una declaración de intenciones, la promesa de una violencia inminente contra su cachorra humana. Caimán la recogió con el hocico. Se volvió hacia Lía, que estaba de pie, temblando, junto al lecho de Elías. La niña miraba al perro, sus ojos eran un pozo de terror, pero también de respeto. Se fue,
Caimán, susurró Lía, acercándose para tocar el pelaje del perro. Se llevó el mapa de mi abuelo que encontré en la canoa. Lo robó mientras luchabas. El líder había mentido. No había memorizado la ubicación, había robado la prueba tangible que guiaba a la cueva. El tiempo era ahora el enemigo más apremiante. Elías gemía en la cama, su fiebre había alcanzado un punto crítico. Lía se arrodilló, su voz era un lamento que rompía el corazón de Caimán. No sé qué hacer. Está muy enfermo. Si lo movemos, morirá. Si nos quedamos, vendrán por nosotros. Caimán lamió su rostro, transmitiendo una urgencia silenciosa. Lía, que siempre había entendido el lenguaje no verbal del perro, asintió con la cabeza. Tengo que irme contigo. Pero Elías. Caimán se dirigió al rincón, donde yacía el rifle de aire comprimido abandonado por el líder. Lo olfateó, entendiendo la herramienta humana. Luego, se acercó al arcón de provisiones de Elías. Con el hocico y las patas, empujó el candado oxidado. Lía comprendió. Elías había enseñado a Caimán a abrir ese arcón en caso de emergencia, usando una secuencia específica de sonidos y movimientos. Dentro, no había armas, sino un pequeño alijo de provisiones, carne seca, agua embotellada y, lo más importante, un frasco de antibióticos potentes que Elías guardaba para las peores infecciones de la selva. Lía le dio los medicamentos a Elías, quien, con un esfuerzo sobrehumano, logró tragar un par de cápsulas con agua. Caimán se aseguró de que el rifle de aire y el frasco de veneno tranquilizante, tirado en el suelo, estuvieran fuera del alcance de Lía. La estrategia de Caimán tomó forma. No podían huir sin dejar a Elías a su suerte. Pero si se quedaban, Lía sería secuestrada. Caimán empujó suavemente a Lía hacia el exterior, llevándola al pequeño sendero que conducía a un refugio secreto. Era un escondite bajo las raíces entrelazadas de un árbol gigante, un lugar que solo Lía y él usaban como refugio durante las tormentas. Aquí. Estarás segura, susurró Lía, abrazando el cuello del perro. Caimán respondió con un gruñido bajo, su manera de decir, no me iré lejos. El perro regresó a la cabaña. Su cuerpo, aunque exhausto, estaba impulsado por una renovada ferocidad. Lía estaría a salvo temporalmente. Ahora, Caimán tenía que enfrentar a la amenaza inminente antes de que regresaran. Su nariz captó el rastro del líder. El traficante había corrido hacia el campamento en el lago, alertado por la radio sobre el sabotaje. Caimán lo siguió, pero esta vez con un propósito doble, detener el tráfico y poner una trampa de falsa amistad. Llegó al claro. El campamento estaba en caos. La balsa de goma inflable yacía flácida, el motor fuera de borda había sido desconectado. El compañero del líder intentaba frenéticamente sellar las fugas, mientras que el líder maldecía en voz baja. «Maldito animal», gritaba el líder. Tenía todo. Ahora tenemos que usar la balsa de emergencia. Caimán se acercó lentamente, manteniéndose oculto. No atacó. En su lugar, hizo algo que iba en contra de todo su instinto. Se acercó al líder y, con una docilidad fingida, se frotó contra su pierna, emitiendo un sonido lastimero, como si el shock eléctrico hubiera roto su espíritu y ahora buscase un nuevo amo. El líder se detuvo. Olfateó, no con la nariz, sino con la arrogancia. Vio al perro arrodillado, su cola baja, la encarnación de la sumisión canina. ¿Ves?, dijo el líder a su compañero. La tecnología siempre gana. Ahora nos tiene miedo. El compañero dudó. Jefe, yo no confío en ese animal. Es demasiado grande. Cállate, ordenó el líder, empujando al perro con su bota. Eres un animal de circo, Caimán. Pero eres nuestra única guía ahora que el viejo quemó el mapa. Si nos llevas a la cueva, tal vez dejemos vivir a tu niña. Caimán se levantó, su cuerpo tenso bajo el pelaje, sintiendo el impulso de vomitar por la traición simulada. Pero asintió, moviendo la cola ligeramente. La simulación era perfecta, el perro destrozado que busca aceptación. El líder enganchó una correa a Caimán, una cuerda barata que no podría resistir la fuerza del perro.
Era un gesto de falsa confianza. Bien. Vamos, Caimán. Enséñame el camino al tesoro. Caimán, con el corazón roto por la mentira, comenzó a guiar a los traficantes. Pero no los llevó directamente a la cueva. Los condujo por un laberinto de senderos falsos, llenos de ramas secas y lodo resbaladizo. El objetivo de Caimán no era solo la distracción. Era el desgaste y el aislamiento. Mientras caminaban, Caimán buscó oportunidades. El líder, confiado, caminaba justo detrás de él, el compañero más atrás, con el rifle de aire. El perro pasó por un montículo de hormigas bravas. Con un movimiento rápido, Caimán agitó el montículo con su cola, fingiendo torpeza. Las hormigas, rojas y enfurecidas, se lanzaron al ataque. El compañero gritó de dolor y dejó caer el rifle, golpeándose contra un árbol. El líder maldijo, pero se mantuvo impasible. Inútil. Limpia tu pierna. Caimán, sigue. Caimán había logrado el primer objetivo, el rifle estaba inoperable temporalmente, lleno de barro y hojas. El perro continuó, llevándolos a través de una sección del río donde el agua fluía rápidamente. Caimán entró primero, fingiendo dificultad. El líder se hundió en el barro hasta las rodillas. Maldito perro. Esto es inútil. Llévame directamente. Gruñó el líder, su paciencia menguaba. El compañero, recuperado de las hormigas, estaba exhausto y enojado. Se acercó a Caimán. Lo voy a disparar. Este animal nos está haciendo perder el tiempo. Caimán se giró hacia el compañero. En el movimiento, logró que la correa se deslizara por la muñeca del líder, sin romperse. En el instante de tensión, Caimán ejecutó la segunda parte de su plan. Se lanzó hacia el compañero, no para morder, sino para robar. Con una precisión asombrosa, sus dientes agarraron el pequeño cuchillo de caza que el compañero tenía en la vaina de su cinturón. Caimán se alejó de un salto, el cuchillo en la boca. El líder gritó de furia. Me robó el cuchillo. Ven aquí, perro estúpido. Caimán corrió. Los llevó a un terreno rocoso, resbaladizo y peligroso, el cuchillo asegurado en sus fauces. Los traficantes no podían seguirlo con la misma velocidad. El perro se detuvo en un pequeño saliente rocoso, el punto más cercano a la cabaña de Elia. Los traficantes, exhaustos, lo alcanzaron. Dame el cuchillo, ahora. Exigió el líder, jadeando. Caimán, con la docilidad rota, miró al líder a los ojos y dejó caer el cuchillo. Pero no lo soltó completamente. Lo dejó colgando de un hilo de piel que había arrancado de la vaina, justo en el borde de la roca. Cuando el líder se acercó para recuperarlo, Caimán lanzó un gruñido triunfal. Él había ganado las herramientas. Había agotado y frustrado a los hombres. Pero el líder todavía tenía la información vital. Te lo dije, perro. Lo sé. La cueva está bajo el tronco de la anguila, a 40 metros del lago de cristal. El líder se acercó a Caimán, extendiendo la mano para agarrar la correa. En ese momento, Caimán ejecutó el movimiento final de la falsa amistad. Se lanzó a morder la mano del líder. El escondite de Elia. El sabor amargo del miedo y el hedor a transpiración y rabia del traficante se quedaron en la boca de Caimán. El paquete de billetes robados era una ofrenda sin valor para el perro, pero la furia del líder por la pérdida del dinero demostraba que había golpeado donde más dolía. Caimán corrió con la determinación de un rayo, dejando atrás el rugido de las amenazas y las maldiciones. La advertencia del traficante, sin embargo, se incrustó en su mente, el veneno en la canoa y la amenaza de destruir el nido de los caimanes albinos y contaminar el río. Elías no solo había protegido a la fauna, había protegido la vida de su propia familia, que dependía de la pureza de esas aguas. Caimán regresó a la cabaña. El silencio era más opresivo que el ruido. Elías seguía en la cama, gimiendo débilmente. Lo primero era Elia. El perro se dirigió al gran árbol de raíces entrelazadas. Olfateó la base, buscando el aroma a jazmín silvestre de la niña. El olor era fuerte. Elia, jadeó Caimán, arañando la tierra con suavidad,
su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Lía salió de su refugio. No lloraba, su rostro estaba pálido y endurecido por la experiencia. «Viniste», susurró, con alivio y terror mezclados en su voz. Caimán dejó caer el cuchillo robado y el paquete de billetes. Lía no se fijó en el dinero. Sus ojos se fijaron en el cuchillo, comprendiendo la amenaza que representaba. «Los oí. Dijeron que te iban a usar para encontrar el paquete», dijo Lía, susurrando. «¿Qué haremos, Caimán? No podemos quedarnos. Ellos saben que la única persona que puede decirles dónde está la cueva es mi abuelo, y si lo torturan». La urgencia era clara. Había que mover a Elías. Caimán asintió. Se volvió hacia la cabaña. Entró, y su mirada se fijó en la canoa de emergencia de Elías, volteada y guardada debajo de la cabaña, fuera del alcance de la marea alta. Era vieja, pero resistente. Caimán y Lía trabajaron en equipo, una sincronización silenciosa forjada en la crisis. Mientras Caimán empujaba y tiraba de la canoa con su poderosa mandíbula y sus músculos, Lía la guiaba, asegurándose de que el movimiento fuera suave. El esfuerzo era colosal. El perro se sintió al borde del colapso, pero la imagen de la lámina de metal y el rostro de Lía lo impulsaron. Sacaron la canoa y la colocaron en la orilla. El segundo desafío era Elías. «No puedo levantarlo, Caimán. Es demasiado pesado», dijo Lía, con los ojos llenos de impotencia. Caimán lamió la mano de la niña y se dirigió a la cabecera de Elías. El hombre estaba débil, pero la fiebre lo había aliviado ligeramente. Caimán, con una delicadeza increíble, comenzó a gruñir suavemente, lamiendo el rostro de Elías y empujándolo suavemente con su hocico. Elías abrió los ojos. Vio a Caimán y a Lía. «El perro, tienes que irte, Lía», murmuró Elías, su voz era apenas un susurro. «Tienes que llevarlo a la sierra. Allí no nos encontrarán». Caimán entendió la orden y la aceptó. Pero no la ejecutaría solo. Caimán se deslizó bajo el cuerpo de Elías, actuando como un soporte. Lía ayudó, sosteniendo los hombros del abuelo, mientras Caimán levantaba la parte baja de su torso. El esfuerzo fue doloroso para ambos, pero lograron arrastrar a Elías, lentamente y con el máximo cuidado, fuera de la cabaña. La escena era una imagen de lealtad desesperada, una niña pequeña y un perro grande, moviendo a su protector herido hacia un futuro incierto. Llevaron a Elías a la canoa. Lo acostaron con mantas y hojas secas para amortiguar el movimiento. Lía tomó el remo, pero era demasiado pesada para ella. Caimán miró el río. Era demasiado peligroso. El líder había amenazado con el veneno. Entonces, Caimán recordó el punto en el mapa que Lía había señalado, la 10ª. Y la ubicación que el líder había revelado, el tronco de la anguila, a 40 metros del lago de cristal. Caimán empujó la canoa, no hacia el río abierto, sino hacia la densa vegetación del canal interior, el camino más lento, pero más seguro, que conducía al lago de cristal. Lía lo miró con asombro. «¿El lago? ¿Pero por qué, Caimán? Allí están ellos». Caimán gruñó, dándole a entender, «Ellos van a buscarte en la sierra. Si vamos al lago, podemos enfrentarlos en su terreno y proteger el nido». Lía, con una fe inquebrantable, tomó su lugar en la proa. Caimán se lanzó al agua, actuando como motor y guía, remolcando la canoa con el borde de su mandíbula. El viaje por el canal fue una tensión constante. El agua olía a lodo, a raíz y a vida escondida. Caimán nadaba con la cabeza fuera del agua, sus ojos y nariz en constante alerta. El sol comenzaba a subir, arrojando largas sombras que podían ocultar al enemigo. Llegaron al borde del lago de cristal. La transparencia era aún más inquietante a la luz del día. El aire estaba saturado de diésel y ese horrible olor químico. Caimán se dirigió a la orilla oculta, detrás de la gran roca donde había espiado a los traficantes. «Elías, ¿estás bien?», susurró Lía. Elías no respondió. Su respiración era superficial. Caimán no podía demorarse. Tenía que sacar a Lía del camino. El perro la empujó hacia un pequeño terraplén de tierra, en la dirección opuesta al campamento.
Espera aquí. Y no salgas, por favor, imploró Lia, las lágrimas corrían por su rostro. Caimán se lanzó al ataque. Se dirigió al campamento. Estaba desierto. El líder y su compañero se habían ido, probablemente a buscar la canoa robada o a Lia en la dirección equivocada. Pero Caimán vio la canoa de los traficantes. No la balsa inflable desinflada, sino una pequeña y rápida lancha motora, escondida bajo un camuflaje de hojas. Y allí, en el fondo, vio un gran bidón metálico. El olor que emanaba era el mismo que había percibido en el dardo, veneno concentrado. Caimán tenía que neutralizar la lancha, pero el motor estaba asegurado con una cadena y un candado. Se concentró en el bidón de veneno. Con el cuchillo de caza robado en su boca, Caimán comenzó a golpear el bidón con fuerza y precisión. El objetivo no era abrirlo, sino hacer ruido. El metal vibró con un sonido hueco. El ruido viajó por el agua transparente del lago, amplificado por el silencio. De repente, una figura salió del bosque con un grito de rabia, el líder. Había regresado, alertado por el motor de la lancha de su compañero, que había encendido el motor de una segunda canoa. «Perro miserable, estás intentando atraer al Caimán», gritó el líder. Caimán lo había logrado. Su plan era atraer al Caimán negro del jaguar, al guardián real del ecosistema. El líder se abalanzó sobre Caimán, armado con un machete. El perro no luchó, corrió hacia la orilla. En ese momento, el agua del lago de cristal se agitó violentamente. Un remolino masivo. El agua, antes tranquila, se volvió oscura en el centro. No era el Caimán negro. Era la anaconda gigante que había atacado a Elías. La anaconda se elevó del agua, gigantesca, con el cuerpo tan grueso como un tronco de árbol, no con la intención de atacar a Caimán, sino de interponerse entre el traficante y el nido en el lago. El líder se detuvo, paralizado por el terror. «La serpiente», gritó, volviendo a su plan original. «La serpiente que mató al viejo». La anaconda se lanzó hacia la lancha motora. Su objetivo era el bidón de veneno. Caimán, viendo la oportunidad, se lanzó hacia el líder. Pero el hombre, en un movimiento desesperado, sacó una pistola de bengalas y la disparó contra la canoa de emergencia de Elías. La bengala impactó. La canoa de Elías comenzó a arder. «Ahí está tu sacrificio, perro», gritó el líder, huyendo. Caimán dudó. La anaconda luchaba contra la lancha motora, protegiendo el nido. Pero la canoa de Elia y Elías ardía. Caimán se lanzó hacia la canoa ardiente. La voz del agua. El aire se desgarró con el PFFFT seco del rifle de aire. El dardo no alcanzó a Caimán. Impactó en el costado de la canoa de emergencia, ya debilitada por el fuego de la bengala. El sonido fue un eco trivial comparado con el rugido que resonaba en la mente de Caimán, fuego y muerte. El olor a madera quemada y a la piel chamuscada de Elías era insoportable. Caimán, con un esfuerzo desesperado, ignoró el instinto de huir del dardo y de la serpiente. Su foco era el agua. Tiró de la proa de la canoa, que ya estaba parcialmente sumergida. El peso de Elías y la inundación parcial de la embarcación hicieron que el arrastre fuera una agonía muscular. El compañero del líder, viéndolo luchar, gritó con triunfo: «Ríndete, perro. El viejo va a arder. Y tú serás el postre de la serpiente». Caimán ignoró la voz humana. Finalmente, la canoa se deslizó hacia el agua del lago. El contacto con el líquido transparente apagó las llamas. El humo era denso, acre, pero Elías estaba a salvo del fuego. El alivio de Caimán fue efímero. La canoa se hundía lentamente. El dardo tranquilizante del compañero había roto las frágiles costillas de la madera. Y el peligro inminente se materializó en la forma de la anaconda. El reptil, un monstruo de músculo y escamas, dejó la lancha motora, que ahora se hundía lentamente con el veneno, y se dirigió a la canoa. La anaconda no venía por los hombres, sino por la amenaza. Elías y Caimán, al estar cerca del nido oculto en la cueva, eran invasores a los ojos de la guardiana. El compañero en la orilla se puso eufórico.
Ja. Míralo, jefe. La serpiente se encarga de ellos. Caimán vio la cabeza masiva de la anaconda acercarse. El olor era diferente ahora, a tierra mojada, a carne fría, pero también a una advertencia primal. Caimán se colocó entre Elías y la anaconda, nadando furiosamente. El perro no gruñó, emitió una serie de ladridos cortos, agudos, que no eran de agresión, sino de comunicación. Caimán estaba usando el lenguaje del miedo y la advertencia, el mismo tono que usaba para asustar a los jaguares que se acercaban demasiado a Lía. La anaconda se detuvo. Sus ojos, grandes y sin parpadeo, se clavaron en Caimán. El perro, aunque aterrorizado, se mantuvo firme, usando su cuerpo como escudo para Elías. En la orilla, el compañero recargó el rifle. «Muévete, serpiente. Déjame rematar al perro». De repente, una figura salió de las sombras del terraplén, Lía. Había desobedecido la orden de Caimán. «No. Déjalos», gritó Lía, con la voz quebrada. Lía corrió hacia la orilla. Se arrodilló, y su voz, aunque infantil, llevó una convicción que Caimán reconoció como el poder de la humanidad inocente. «Caimán. Tienes que irte. Yo puedo calmar a Elías». Caimán sintió la culpa. Lía no debería estar allí. Pero la niña tenía un propósito mayor. El compañero apuntó a Lía. «Quieta, niña. O te enviaré a dormir con tu abuelo». En ese instante, Caimán vio a Lía usar el juego que Elías le había enseñado. Ella alzó una piedra del tamaño de su puño y la arrojó al agua, no hacia el caimán o el hombre, sino hacia el tronco de la anguila, la entrada de la cueva. El golpe seco fue suficiente para alertar a la anaconda. La serpiente se giró. Entendió la amenaza real, la cueva. Mientras la anaconda se dirigía al tronco, Caimán aprovechó la distracción. El compañero se giró para disparar a Lía, que había huido de nuevo al refugio. Caimán nadó furiosamente hacia el compañero. Se abalanzó fuera del agua, no para morder, sino para desarmar. Sus dientes se cerraron alrededor del cañón del rifle de aire. Un tirón, y el arma se deslizó de las manos del hombre y cayó al lago. El compañero rugió de frustración y se lanzó a golpear al perro. Caimán lo esquivó, nadando de nuevo hacia la canoa hundida. Elías, en un arrebato de lucidez provocado por la proximidad de la muerte, levantó la mano y señaló el centro del lago, donde la anaconda estaba luchando contra algo cerca del tronco. La cueva, el cristal. Elías susurró. Es el único lugar seguro. El veneno. Caimán entendió. La cueva era el único lugar que el veneno concentrado de la lancha hundida no alcanzaría. Y la anaconda era la guardiana. Caimán volvió a la orilla, donde Lía lo observaba. «Caimán. Espera», gritó Lía. Ella le mostró algo. Era una pequeña lata de metal, el frasco de antibióticos que Caimán había desenterrado. Lía lo había abierto y lo había llenado con arena mojada y barro, dejando solo una pequeña abertura. Elías dijo que si necesitabas un arma, hicieras que lo invisible fuera visible, susurró Lía. Caimán tomó la lata con su boca. El metal olía a medicina y tierra. El líder de los traficantes regresó al campamento, furioso, habiendo escuchado el disparo. Vio la canoa hundida y la anaconda. Su compañero le explicó el sabotaje de Caimán. «Maldito animal. No importa. El nido es nuestro». El líder se dirigió a un pequeño bote de remos escondido, la única embarcación que les quedaba. Se lanzó al lago, remando hacia el tronco de la anguila, decidido a llegar a la cueva antes que la anaconda. Caimán sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que llegar a la cueva para proteger el nido y el secreto de Elías. Se lanzó al agua, nadando hacia la anaconda. La serpiente estaba enfrascada en una lucha silenciosa contra el tronco de la anguila, intentando evitar que el líder se acercara. El líder lo vio y se rió. «Ven a mí, perro estúpido. Serás mi escudo». Caimán no atacó. Él nadó hacia la anaconda. Cuando estuvo a pocos metros del monstruo, Caimán ejecutó la estrategia de Lía. Se sumergió,
sosteniendo la lata de antibióticos llena de barro. Con un golpe de su cabeza, Caimán abrió la lata bajo el agua, liberando una densa nube de barro y arena justo al lado de la cabeza de la anaconda. La anaconda, cuya visión era limitada, dependía de su olfato y de las vibraciones. La nube de barro, visible en el agua cristalina, la desorientó por un momento. Caimán no perdió el tiempo. Con el cuchillo de caza robado en su boca, que había recogido de la orilla antes de sumergirse, se dirigió al tronco de la anguila. La anaconda, furiosa y desorientada, sintió la vibración del cuchillo de Caimán. La serpiente se lanzó, no hacia el perro, sino hacia el bote del líder. El líder gritó de terror. La anaconda golpeó la pequeña embarcación. Caimán aprovechó la lucha y llegó al tronco. El cuchillo de caza, ahora en sus patas, comenzó a escarbar la entrada de la cueva. La anaconda lo había guardado bien. Finalmente, Caimán encontró una abertura. Una rendija lo suficientemente grande para él. Se deslizó dentro. El interior de la cueva era un mundo de ecos y humedad. El aire era denso, pero limpio. El olor a químicos desapareció. Y allí, en un pequeño nido de musgo, vio el paquete, una docena de huevos de caimán albino, de un blanco puro, frágiles y hermosos. Y junto a los huevos, un objeto metálico, brillando bajo el agua, una caja de seguridad pequeña. Caimán había encontrado el tesoro de los guardianes. Pero no había terminado. El líder, que había logrado escapar de la anaconda, se acercaba a nado a la cueva. El ritual de la lealtad. El interior de la cueva submarina se convirtió en una arena de caos contenido y agua turbia. La caja de seguridad de metal impactó contra la cabeza del líder con un golpe sordo, amplificado por el eco del pequeño espacio. El hombre, aturdido, se desplomó en la entrada, sus piernas pataleando débilmente en el agua. Caimán observó la escena, su cuerpo en tensión máxima. La anaconda, con su acción defensiva, no había atacado al perro. La serpiente no era un enemigo irracional, era una guardiana primigenia, protegiendo lo que la naturaleza le había confiado. El perro y el reptil se encontraron en una tregua incómoda, unidos contra la amenaza humana. El líder se recuperó rápidamente. Su rabia superó el dolor. Vio los huevos de caimán albino y el perro protegiéndolos. Su codicia se centró en Caimán. Tú, maldito perro. Me las pagarás. Rugió, y aunque el control remoto estaba perdido, el hombre se lanzó sobre Caimán, no para matarlo, sino para usarlo como distracción. El líder sabía que la anaconda estaba distraída por el movimiento de la caja de seguridad que había caído cerca del nido. Caimán gruñó, retrocediendo hacia el nido para proteger los frágiles huevos. El líder lo alcanzó, agarrando el collar de Caimán con una fuerza desesperada. Quédate quieto. Serás mi escudo. Siseó el hombre, empujando al perro hacia la anaconda. La serpiente, al sentir el forcejeo y la proximidad del hombre, se lanzó a atacar. Su mandíbula abierta no apuntó a Caimán, sino al brazo del líder. El hombre gritó, un sonido ahogado por el agua, soltando el collar del perro. Caimán, liberado, aprovechó la distracción. Su misión era simple, neutralizar al enemigo. Con una agilidad que desmentía su tamaño, el perro se lanzó fuera de la cueva, pero no hacia la orilla, sino hacia el bote de remos que el líder había usado. El líder, con el brazo herido, nadó desesperadamente fuera de la cueva, no por miedo a la serpiente, sino por la furia. Él sabía que Caimán estaba saboteando su última vía de escape. En la orilla, el compañero, viendo la lucha entre el líder y la anaconda, se acercó, cargando una pistola de tranquilizantes con varios dardos. Jefe. Salga. Yo me encargo del perro. Caimán, saliendo del lago, corrió hacia el compañero. Pero no para atacarlo. Caimán se lanzó a la cabaña. El olor del hombre era fuerte, había regresado a la cabaña mientras Caimán estaba en el lago, buscando a Lia. El perro llegó a la cabaña. Estaba vacía. Lia se había ido, pero el olor del compañero y un rastro de arrastre indicaban que la niña había sido capturada. El rugido de Caimán fue una mezcla de dolor y rabia.
Había fallado en el momento crucial. Corrió de vuelta al lago. El líder y su compañero estaban juntos, apuntando la pistola tranquilizante a la anaconda. «Olvídate de la serpiente. Tenemos el cebo», gritó el compañero, sosteniendo a Lia, que estaba amarrada con una cuerda barata. Caimán se detuvo en seco. Lia, su cachorra, estaba indefensa. El líder sonrió, con una crueldad helada. «Mira, Caimán. El precio de la lealtad. Si no nos dices dónde están los huevos, la niña se va a dar un paseo con la serpiente». Caimán miró a Lia. La niña no lloraba. Ella miró a su perro, y con sus ojos, le transmitió un mensaje claro: «Lucha, Caimán. No te rindas». Fue en ese momento que la voz de Elías, sorprendentemente fuerte y clara, resonó desde la canoa a la deriva. «Caimán. Aquí», gritó Elías, con una lucidez repentina. «Yo soy el cebo». Elías, con un esfuerzo final, se puso de pie en la canoa medio hundida. Su cuerpo estaba quemado, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con la luz de la redención. «Llevadme a mí. Dejad a la niña. El secreto de los caimanes está en mi cabeza, no en la del perro». Los traficantes dudaron. Elías era el objetivo principal. El líder ordenó a su compañero: «Trae al viejo. Rápido». El compañero soltó a Lia y se lanzó al agua para remolcar a Elías. Lia, liberada, corrió hacia Caimán, llorando de alivio y terror. Caimán sabía lo que tenía que hacer. Su lealtad no era solo a Elías, sino al juramento de proteger la vida que le había sido confiada. El perro se interpuso entre Lia y el traficante. El compañero se acercó a Elías. En ese momento, Caimán se lanzó contra el compañero. El hombre estaba distraído por el rescate de Elías. Caimán no mordió. Él usó su cuerpo como un ariete, lanzándose con una fuerza inesperada. El compañero tropezó. La pistola de tranquilizante se disparó, no contra Caimán, sino contra el bidón de veneno roto en la lancha hundida, que estaba peligrosamente cerca. El veneno se dispersó en el agua del lago, pero el dardo no fue suficiente para causar un desastre inmediato. El líder gritó: «Malditos inútiles». El líder, al ver a Elías y Caimán en el agua, tomó el machete que había dejado en la orilla y se lanzó hacia ellos. Caimán vio el machete. Vio el rostro furioso del hombre. El perro se interpuso entre Elías y el machete. En el clímax, el machete bajó con un silbido. El perro cerró los ojos, preparándose para el impacto final. Pero no llegó. Elías, con un rugido que superó su debilidad, se lanzó fuera de la canoa, interponiéndose entre Caimán y el machete. El machete no hirió a Elías. El hombre lo había esquivado, pero el acto era el mismo. Elías no usó al perro como escudo, él se interpuso. El sacrificio era completo. El líder, paralizado por la acción de Elías, soltó el machete. La acción de Elías había roto su voluntad. Caimán, en un frenesí de amor y rabia, se lanzó contra el líder. Mordió la mano que había sostenido el control remoto, esta vez con la intención de herir, no de robar. El líder gritó y cayó al agua, sangrando profusamente. En ese momento, la anaconda, que había estado observando, interpretó el caos. La serpiente se lanzó sobre el líder, no para matarlo, sino para capturarlo, enredando su cuerpo alrededor del hombre. La serpiente lo arrastró hacia la orilla. El compañero, aterrorizado, huyó del lago, gritando que el lago estaba maldito. Caimán había triunfado. Elías estaba a salvo, la anaconda había neutralizado al líder, y ya estaba libre. Elías, exhausto, cayó en el agua. Caimán lo arrastró a la orilla, sus heridas eran superficiales, pero su fiebre había subido. Elías se acercó a su abuelo, llorando. «Elías. Elías». Caimán lamió su rostro. La cueva estaba segura, los traficantes habían huido. Pero el veneno se dispersaba lentamente en el lago. De repente, una figura salió de la vegetación, armada con un rifle. No era el compañero. Era el ribereño Jacinto, el emisario.
Jacinto apuntó a Caimán. No, gritó Lía. Pero Jacinto disparó. El amanecer de las cicatrices. El humo azul brillante de la bengala de Jacinto se elevó sobre la selva, una columna de esperanza y caos que anunciaba el final inminente de la pesadilla. El sonido de los motores de las lanchas rápidas y el batir del helicóptero se acercaban, un coro atronador que rompía la paz tensa del lago de cristal. Caimán estaba en una encrucijada final. Elías, moribundo, se aferraba a su cuello. La anaconda, la guardiana, tenía al líder inmovilizado y estaba a punto de ser atacada por Jacinto, y la policía, la justicia humana, estaba por llegar. Caimán, ve. Salva a la guardiana. La voz de Elías era un susurro ronco y final. La obediencia de Caimán hacia su alfa fue automática, pero su acción fue estratégica. Jacinto, con la pistola de dardos en mano, apuntaba a la anaconda que estrangulaba al líder. Caimán, con un gruñido bajo, se lanzó hacia Jacinto. No para morderlo, sino para chocar con el ribereño, empujándolo fuera de su objetivo. El dardo se disparó, no contra la anaconda, sino contra la cabeza del líder que era sostenida por las poderosas espiras del reptil. El veneno, que antes iba a ser usado para la caza furtiva, ahora dejaba al traficante inconsciente y paralizado. La anaconda sintió el súbito colapso de su presa y, confundida por el ruido de los helicópteros, soltó al hombre y se deslizó hacia el agua transparente del lago, desapareciendo en las profundidades de la cueva, llevándose consigo la caja de seguridad que había servido como proyectil. La guardiana había regresado a su nido. Caimán se giró hacia Jacinto. El ribereño, aturdido, miró al perro y luego a Elías. El perro, me salvaste de la serpiente, balbuceó Jacinto, una epifanía de honor inundó su rostro. Se arrodilló, arrojando la pistola de dardos. Lo siento, Elías. Hicimos cosas horribles. El jefe me obligó. Pero la bengala azul es la señal. Es para los honestos. Caimán sintió un cambio en el olor de Jacinto, el miedo se mezcló con el remordimiento y una oleada de lealtad recién encontrada. Lía, que había presenciado toda la escena, corrió hacia su abuelo. «Abuelo. Aguanta». El rugido del helicóptero se hizo ensordecedor. Las lanchas rápidas irrumpieron en el lago, tripuladas por guardaparques y policía ambiental, que se guiaban por la columna de humo azul. El líder inconsciente fue sacado del agua. El compañero del líder, que había huido, fue encontrado por una patrulla en la orilla del río principal, intentando arrancar el motor de una canoa robada. El caso estaba cerrado. Caimán se quedó junto a Elías. Su misión de guardia estaba terminada. El perro se sintió exhausto. Las cicatrices de la pelea y la humillación del collar de choque parecían abrirse con el dolor. Los guardaparques se acercaron a Elías. Un paramédico evaluó su estado. Está gravemente intoxicado y quemado, pero estable. Sobrevivirá. Vaya guardián tiene, dijo el paramédico, acariciando la cabeza de Caimán. La calma regresó lentamente, reemplazando el caos. El lago de cristal fue acordonado. Se confirmó que el veneno en la lancha era un agente de blanqueo químico que los traficantes usaban para limpiar el hábitat del caimán albino para facilitar su captura y transporte. El plan de Elías al quemar el mapa y mentir sobre el veneno había salvado el ecosistema. Caimán y Lía fueron llevados al campamento base, donde recibieron atención médica. Lía no se separó de Caimán, acariciando el collar inactivo, ahora un recordatorio de la lucha ganada. Semanas después, el sol brillaba sobre un río más tranquilo. Elías se recuperaba en un hospital de la capital, pero hablaba con Lía y Caimán todos los días por una radio nueva. El misterio de la cueva del tesoro se resolvió. La anaconda había arrojado la caja de seguridad. Contenía no oro ni dinero, sino la evidencia que Elías había recolectado durante años, coordenadas precisas de los nidos de especies raras de la Amazonía, junto con una nota legal que establecía que él y Lía eran los custodios del lago de cristal y que el perro Caimán era el guardián jefe del ecosistema. Elías, al conocer el secreto de la cueva, había convertido a Caimán en el heredero de su misión. El lago fue declarado área de conservación. Los caimanes albinos estaban a salvo. Caimán no era ya el perro traumatizado por el abandono.
sus cicatrices, físicas y emocionales, se habían convertido en un mapa de su valor. La lealtad de Elías, su voluntad de sacrificar su propia vida por el perro, había sanado la herida del pasado. Lía y Caimán regresaron a la cabaña. Jacinto y otros ribereños que habían sido extorsionados por los traficantes se acercaron a Lía. «Queremos ayudar», dijo Jacinto, con la voz humilde. «Queremos ser los nuevos guardianes, como Elías. Y tú, Lía, y Caimán, nos enseñarán». El final de la historia de Caimán no fue un retiro tranquilo, sino el comienzo de una nueva misión. Él se convirtió en el faro de la comunidad, un símbolo de la resistencia de la selva contra la codicia humana. Elías regresó un mes después. Estaba débil, pero vivo. Su reencuentro con Caimán no necesitó palabras. Fue un momento de profundo y silencioso afecto, un hombre y su perro, la lealtad eterna, curando las cicatrices de la traición y el trauma. Una tarde, mientras el sol se ponía, Lía, Caimán y Elías estaban sentados en el porche. Lía leía en voz alta a Caimán, del diario que Elías había reescrito. El perro no solo guarda el hogar, él guarda el alma del río. Él nos enseñó que la verdadera fuerza no está en el miedo, sino en la lealtad incondicional. Caimán es más que un perro. Es el caimán negro que mantiene a raya a los depredadores. Caimán levantó la cabeza, orgulloso. Su nuevo nombre, el rumor de la selva, era ahora un título de honor. Elías tomó la mano de Lía y luego acarició la cabeza de Caimán. «Tenemos mucho trabajo que hacer, Caimán. Tienes que enseñarle a la próxima generación de guardianes». Caimán ladró, un sonido profundo de aceptación y alegría. La historia del perro guardián se convirtió en una leyenda de la Amazonía, una leyenda que se contaría a los niños sobre la lealtad, la valentía y la necesidad de proteger a los inocentes, ya fueran humanos o caimanes albinos. El trauma se había convertido en un triunfo.